Durante años, el rancho Izaguirre fue solo un pedazo de tierra olvidado en el tiempo, hasta que empezaron a desaparecer personas. Lo que parecía un sitio inofensivo se convirtió en uno de los descubrimientos más oscuros de los últimos tiempos, un lugar donde el horror se respiraba en cada rincón. Según múltiples testimonios, allí operó una de las organizaciones más violentas del continente, utilizando el rancho como zona de adiestramiento, de desapariciones y de destrucción total. Cuando los colectivos llegaron, lo que encontraron desafió toda lógica: cenizas humanas, hornos artesanales, y rastros de lo que muchos describen como un infierno en la tierra. Y el silencio de las autoridades se hizo notar una vez más. ¿Cómo fue posible que algo así ocurriera a plena luz del día? ¿Quién lo permitió y por qué nadie hizo nada? Quédate. Hoy, en Crímenes Eternos, la historia real, cruda y estremecedora del rancho Izaguirre. Una verdad que duele, pero que necesita ser contada. Advertencia de contenido. Este video contiene descripciones gráficas de violencia, abusos y crímenes reales que pueden resultar perturbadoras para algunas personas. El contenido está destinado exclusivamente para fines informativos y documentales. Se recomienda discreción. Escuchen con atención. Lo que van a ver sucedió. Bienvenidos a Crímenes Eternos. El rancho Izaguirre se encuentra en la localidad de La Estanzuela, dentro del municipio de Teuchitlán, Jalisco, México. Es una comunidad pequeña, de poco más de 2,000 habitantes, ubicada a tan solo 3 kilómetros del poblado de Teuchitlán y a unos 59 kilómetros de Guadalajara. Según diversas investigaciones, en 2012, un hombre llamado Genaro Ramírez, dueño original del terreno, habría sido despojado de su propiedad por un grupo criminal armado. Relatos locales indican que los agresores irrumpieron en su casa, amenazaron a su hija y lo forzaron a entregar el rancho. A partir de ese momento, todo cambió. Aquel lugar dejó de ser un simple espacio rural, para transformarse en algo mucho más oscuro. El lugar fue transformado en una verdadera fortaleza, muros de más de 3 metros de alto, un portón metálico imponente con la inscripción Izaguirre Ranch, y un entorno completamente aislado. La casa más cercana estaba a más de 1 kilómetro, lo que convertía al rancho en un sitio solitario, casi invisible. Con el pasar del tiempo, los habitantes de las comunidades cercanas comenzaron a notar señales inquietantes, sonidos extraños a toda hora, movimientos constantes, rumores de desapariciones y una sensación de miedo cada vez más profunda. Algunos testigos incluso reportaron haber visto vehículos con insignias oficiales entrando y saliendo del lugar, lo que sembró aún más dudas y temor. A pesar de múltiples denuncias anónimas, el caso fue ignorado durante años, hasta que en septiembre de 2024, tras una fuerte presión social mediática, la Guardia Nacional llevó a cabo un operativo. Hubo un enfrentamiento que se prolongó por casi 2 horas. En esa intervención se rescataron a 2 personas en condiciones deplorables y se detuvo a 10 individuos presuntamente involucrados. No se encontraron restos humanos ni instalaciones clandestinas en ese momento, lo que dejó abiertas muchas preguntas y una historia sin cerrar. Hasta que un día, en marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco recibió una llamada anónima que cambiaría el curso de su búsqueda. La voz del otro lado de la línea temblaba, y en sus palabras había algo más que miedo, había una verdad desgarradora: yo estuve ahí, es el infierno mismo, redacta. Pero antes de continuar, debemos conocer un poco más sobre este colectivo. Fundado en enero de 2024, Guerreros Buscadores de Jalisco es un grupo formado por alrededor de 100 familias que comparten una dolorosa verdad: perdieron a un ser querido. Han sido víctimas de las desapariciones forzadas, y su única esperanza es encontrar respuestas. Su misión es clara y contundente: localizar fosas clandestinas, investigar posibles crímenes, sobre todo, buscar la vida. Entre enero y diciembre de 2024, habían logrado encontrar más de 70 cuerpos,
30 fosas y 3 crematorios clandestinos. Indira Navarro, su líder, ha sido una pieza clave en este esfuerzo. Aunque la lucha es peligrosa, el colectivo se ha armado de valentía, enfrentando uno de los carteles más poderosos del país. Estas mujeres han decidido dar la cara a la oscuridad del crimen, desafiando amenazas, represalias y el peligro latente, porque su objetivo es más grande que cualquier miedo: encontrar a sus hijos y darles, por lo menos, el descanso que se les ha negado. La llamada provenía de María, una joven que había sido mantenida cautiva por este grupo durante 3 años. Después de un operativo fallido que resultó en la muerte de su comando en Zacatecas, María logró escapar. La historia que compartió con las autoridades y con el colectivo fue un relato desgarrador, uno que heló la sangre de quienes la escucharon. Lo que vivía ahí no tiene nombre, dijo. Era el peor lugar del mundo. Cuando las madres del colectivo llegaron al rancho, el terreno parecía hablarles en silencio. Cada paso que daban, su instinto materno les decía que estaban en el lugar correcto. La ropa esparcida entre la maleza, los casquillos de bala dispersos por el suelo, los restos calcinados, todo parecía indicar que lo que había sucedido en ese lugar no solo era una atrocidad, sino un ritual de sufrimiento. En el centro del terreno, un altar improvisado a la Santa Muerte, una imagen macabra que se fusionaba con elementos de santería cubana. Era como si el lugar entero estuviera consagrado al dolor, a la muerte y a un sufrimiento interminable. El ambiente en aquel lugar no era como ningún otro. Había algo en el aire, una mezcla difícil de describir: tierra removida, humedad y una tensión que parecía haber quedado impregnada en cada rincón. No hacía falta decir nada. Las miradas lo expresaban todo. Ahí, donde el silencio pesaba más que las palabras, se sentía la presencia de una historia que aún no terminaba de contarse. Las guerreras buscadoras de Jalisco, mujeres marcadas por la ausencia, sabían que el dolor nunca se va, pero también entendían que quedarse de brazos cruzados no era una opción. Su lucha no era solo por respuestas, era por memoria, por justicia y por la dignidad de quienes ya no podían hablar. Ese día no fue el cierre de un ciclo. Fue, más bien, el inicio de una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Una historia que, aunque duele, debe ser contada. Porque solo así, tal vez, algo cambie. Durante el operativo de búsqueda más extensa, el hallazgo fue devastador. Fragmentos humanos, documentos dispersos, una libreta de apuntes, casquillos, identificaciones, prendas rotas, calzados, y una imagen que dejó al equipo en un profundo silencio. Una pulsera infantil con el nombre Luisito y entre muchas cosas más, dejaban mucho en qué pensar. Según testigos, ese rancho no solo fue un centro de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue también un lugar de exterminio. Según el testimonio de María, más de 1.500 personas perdieron la vida en ese lugar. Jóvenes y no tan jóvenes fueron engañados con falsas promesas de trabajo, firmaron su sentencia sin saberlo. Algunos fueron entrenados para matar. Otros, simplemente, desaparecieron sin dejar rastro. Las mujeres, por otro lado, fueron sometidas a humillaciones indescriptibles. Pero por si fuera poco, había más, algo oscuro y difícil de creer. Según un sobreviviente, de vez en cuando llegaban al rancho hombres con apariencia de médicos, elegían a los más jóvenes, se los llevaban sin explicación alguna. Algunos ya nunca más se les volvía a ver y los que regresaban traían consigo ya cicatrices de operación en su cuerpo. Un tiempo después de que encontraran el rancho Izaguirre, las autoridades anunciaron la detención de un presunto operador clave, identificado como el Lastra, en un operativo conjunto liderado por Sedena, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia. La acción formó parte de una investigación federal más amplia, orientada al desmantelamiento de redes criminales activas en varias regiones del país.
La operación cuidadosamente coordinada, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, confirmó públicamente la detención de un individuo señalado por autoridades como uno de los presuntos implicados en redes de reclutamiento asociadas al crimen organizado en México. Esta acción formó parte de una investigación más amplia encabezada por fuerzas federales, con el objetivo de desmantelar estructuras ilegales que operan en distintas regiones del país. José Gregorio N., conocido por el alias El Astra, había sido reportado como desaparecido en agosto de 2020 en Tuxtla Gutiérrez. Su arresto, ocurrido el 21 de marzo de 2025 en la Ciudad de México, fue confirmado por autoridades federales. De acuerdo con reportes oficiales y líneas de investigación, se le relaciona con operaciones atribuidas a una organización criminal con fuerte presencia en el país. Aunque los detalles del caso siguen bajo investigación, su captura ha sido considerada un paso relevante dentro de una operación más amplia contra el crimen organizado. Las investigaciones oficiales señalan que, entre mayo de 2024 y marzo de 2025, un individuo identificado como José Gregorio N. habría coordinado el entrenamiento clandestino de decenas, quizás cientos, de jóvenes, en al menos 2 puntos del estado de Jalisco, el llamado Rancho Izaguirre y un segundo enclave oculto conocido como El Amarillo. Jóvenes de todo el país fueron captados mediante falsas ofertas laborales difundidas por redes sociales como TikTok, donde se prometían sueldos tentadores de hasta 12,000 pesos semanales. Pero tras aceptar los empleos, eran llevados a estos terrenos remotos, y ahí comenzaba la pesadilla. Lo que ocurrió en esos sitios, según testimonios de víctimas sobrevivientes, escapa a toda lógica humana. Encerrados, incomunicados y obligados a soportar condiciones extremas, los reclutas eran sometidos a un tipo de adiestramiento brutal que, según declaraciones bajo resguardo, incluía tácticas militares, amenazas constantes y castigos físicos. Algunos jamás salieron con vida. Las autoridades, al intervenir el lugar, no solo encontraron indicios de actividad ilícita, encontraron rastros del horror, huellas del sufrimiento. Todo esto forma parte de una investigación de gran alcance, en la que se estima que más de 400 personas habrían sido víctimas de este sistema de reclutamiento forzado. Las voces de las víctimas aún resuenan. Y aunque hoy se ha dado un paso en la búsqueda de justicia, la verdad completa sigue enterrada. Hasta la fecha, 15 personas han sido detenidas y 120 más están identificadas como sospechosas y vinculadas al caso del Rancho Izaguirre. Entre ellos el más reciente el sábado, 3 de mayo, fue detenido el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, como parte de una investigación que lleva a cabo el gobierno estatal y federal. Según informes preliminares, se indaga su posible relación con el caso del Rancho Izaguirre y presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado concluyente y el caso se encuentra en curso. Y como parte de las acciones de patrullaje cibernético implementadas por el Gabinete de Seguridad, se han dado de baja 67 cuentas en plataformas que eran utilizadas para realizar el reclutamiento de víctimas. En los acontecimientos más recientes a poco tiempo de su descubrimiento, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco confirmó una noticia devastadora: María del Carmen Morales, madre buscadora, y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, de 26 años, fueron víctimas de un ataque armado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. El hecho ocurrió durante la madrugada del 24 de abril, en el fraccionamiento Las Villas. Este crimen ha conmocionado a la comunidad de familias buscadoras, quienes denuncian que su labor humanitaria las ha convertido en blanco de represalias. La noticia no solo enluta a quienes conocieron a María y a su hijo, sino que también pone en evidencia los riesgos que enfrentan quienes, con valentía, buscan a los desaparecidos. El colectivo hizo un llamado urgente a las autoridades,
exigiendo justicia y protección para quienes dedican su vida a la búsqueda de desaparecidos. También solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum que se involucre directamente y dialogue con el gobierno de Jalisco, con el objetivo de implementar medidas concretas que prevengan más violencia y garanticen justicia a las víctimas y sus familias. A pesar de estos avances, el camino hacia la justicia aún está lejos de completarse. Este caso continúa siendo un reflejo inquietante de la violencia que persiste en muchas regiones del país y de los enormes retos que enfrentan las autoridades frente al crimen organizado. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos episodios que estaremos subiendo aquí, en Crímenes Eternos.